Continuamos, amigas y amigos, en esta emisión de Agronoticias Charrúa. Ahora recibimos al ingeniero agrónomo Adrián Cal, quien también, al igual que Guadalupe Tiscornia, forma parte del equipo de la Unidad de Agroclima y Sistemas de Información del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, conocido por todos los que de algún modo están en esto como GRAS. El ingeniero agrónomo Adrián Cal nos va a hablar un poco del balance hídrico del suelo, algo que es fundamental a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Exacto. Bueno, antes que nada agradecer tu invitación, Jorge. Y bueno, como decías, yo les voy a comentar lo que es el balance hídrico de suelo a nivel nacional, cómo es que nosotros generamos este producto y por qué es tan importante y tan usado. Tenemos lo que son las precipitaciones. El agua de las precipitaciones infiltra en el suelo, que es el diagrama que se ve ahí, la flecha, y esa agua, el suelo está conformado básicamente por partículas sólidas y por espacio poroso donde hay aire. En ese espacio poroso es donde el agua es almacenada. Ahí tenemos lo que se dice macro y microporos. Perdón, sí. Para que doña María y don José nos entiendan. Sí. Una especie de esponja sí. que puede ser más o menos porosa y que absorba más o menos líquido. Ahí va, por ahí va. Sí, exactamente, eso es una buena metáfora. El suelo es como una esponja que tiene espacio poroso. En ese espacio poroso se almacena el agua, y el agua que se almacena ahí en ese espacio poroso es la que las raíces de las plantas pueden utilizar y absorber para poder llevar adelante a cabo su crecimiento y desarrollo, ¿no? Esa agua que las plantas absorben a través de las raíces podríamos decir que sube a través de unos caños internos que tiene la planta, llega hasta las hojas, y por las hojas, a través de unos poros que tienen en la superficie de las hojas, esa agua se pierde hacia la atmósfera en forma de vapor de agua, y esa agua en la atmósfera se condensa en capas altas de la atmósfera, se forman nubes y esas nubes precipitan. Y ese es el diagrama que vemos en la... El clásico sistema vegetativo que nos explicaban en la escuela muchas veces. Ahí está, eso. Y el proceso del círculo del agua que se va renovando constantemente. Ahí está. Y parte del agua que precipita, no toda infiltra en el suelo. Hay una parte que se pierde, lo que se conoce por escurrimiento superficial. Es decir, corre por la superficie del terreno, y esa agua termina en lo que son cañadas, arroyos, tajaramares, y por eso es tan importante, digamos, decir, el agua que infiltra como el agua que no infiltra, porque esa agua en definitiva es la que pueden consumir no sé, el ganado, los animales, lo que se puede usar o como riego, por ejemplo. Para riego, exactamente. Y en la siguiente figura lo que vemos es, acá vemos un diagrama que explica lo que es un poco la estructura del suelo de manera simplificada. En la imagen de la izquierda lo que vemos es, el horizonte básicamente el suelo se divide básicamente en tres horizontes o tres capas, que es la más superficial, que se conoce como A, en donde ahí el suelo tiene mejor contenido de materia orgánica, de nutrientes, donde las raíces se desarrollan más fácilmente y pueden absorber más agua. Después le sigue un horizonte que es el B, que es un horizonte con menos contenido de materia orgánica, más pobre en nutrientes, digamos, en términos generales más difícil para el desarrollo de las raíces y con menos capacidad de acumular agua. Y después un horizonte final que es el horizonte C, que ahí es el horizonte donde está el material madre, una roca fragmentada, que en tiempo de miles de años se va descomponiendo, vamos a decir, y se transforma en suelo. Entonces, en esos horizontes es donde se acumula el agua que pueden utilizar las raíces, ¿no? Cuando escuchamos hablar vulgarmente de la profundidad del suelo, no es más ni menos que esto. Exacto. ¿Cuánto tiene de espesor el sector A? ¿Cuánto el B y cuánto el C? Ahí está, principalmente, ¿verdad? El A y el B, claro. Que es la zona de actividad de las raíces, podemos decir, ¿no? Sí, donde hay más nutrientes. Ahí está, y donde las raíces pueden crecer. Entonces, ¿qué sucede? El suelo, como dijimos anteriormente, es como una esponja que tiene espacio poroso. En ese espacio poroso hay aire y
y ahí puede acumularse el agua. Y después el espacio sólido, que es la fracción que se conoce como arena, arcilla, ¿no? Distintos espesores, ¿no? Ahí el agua es acumulada y vamos a decir, se acumula dentro de lo que podríamos decir en determinados intervalos. Es decir, cuando, por ejemplo, han llovido varios días y puede pasar que el suelo se sature de agua, es decir, está en una situación de saturación, es decir, todos los espacio poroso está ocupado por el agua y después de algunos días parte de esa agua empieza a drenar y queda retenida el agua en aquellos poros que se conocen como microporos, que es el agua a que acceden las raíces. Y eso, cuando estamos en esas situaciones, lo que se conoce como capacidad de campo, ¿no? Es decir, ahí las raíces tienen disponible todo el agua que vamos a decir, hay disponible todo el agua que las raíces y los cultivos pueden utilizar, ¿no? Después, a medida que los cultivos o la pastura va utilizando esa agua, el agua se va agotando mientras no llueva y se puede llegar a un punto extremo que es el que se conoce como punto de marchitez permanente, que ahí vamos a decir, ya las plantas, cuando llegan a esa situación, por más que después llueva, es muy difícil que se puedan recuperar, ¿no? Todo esto depende de la mayor o menor permeabilidad del suelo. Sí, sí, afecta la capacidad de permeabilidad del suelo, la capacidad de infiltración, y bueno, eso está todo relacionado, o sea, el tema de la lluvia, la capacidad de almacenaje del suelo, determina eso. O sea, hay suelos que tienen más, vamos a decir, tienen más capacidad de almacenaje, entonces por lo tanto pueden resistir más tiempo sin llover que otros, ¿no? Un camino de conocimiento que en definitiva se traduce en el balance hídrico del suelo, que es tan necesario para la toma de decisiones. Exactamente. Y después en la siguiente imagen lo que mostramos es que hay diferentes suelos con capacidad de acumular agua, ¿no? Por ejemplo, hay unos que son arenosos, como pueden ser los típicos suelos de ribera, ¿no? Que es decir, que el espacio poroso que tiene una alta capacidad de almacenaje de agua. Después tenemos otros suelos que son limosos, que tienen fracciones más chicas de suelo, y otros que son arcillosos, ¿no? Y todos con diferente... O sea, la proporción de arcilla, de arena y limo que tenga el suelo determina su capacidad de almacenaje junto con la profundidad que tenga. Dependiendo de la característica del suelo, es la cantidad de agua que se puede almacenar. Sí, diciendo de una manera media burda, podemos decir que podemos imaginarnos como el suelo como que fuera un balde. Es decir, hay suelos que tienen balde más grande y hay suelos que tienen balde más chico, y por lo tanto, el que tiene más balde puede acumular más agua, ¿no? Correcto. Después, ahora entrando un poco en el balance hídrico que generamos nosotros, en esta imagen, en este mapa, lo que vemos es la diferente capacidad de las unidades de suelo del Uruguay de acumular agua, ¿no? Si vemos la escala de la derecha, va desde los 20 hasta los 170, vamos a redondear 200 milímetros, ¿no? Entonces, como vemos, todo lo que son los suelos del litoral oeste, en términos generales, hablando de, no sé, los departamentos de Colonia, Soriano, Río Negro, son suelos con buena capacidad de acumular agua, ¿no? Los conocidos suelos agrícolas del país, los mejores, ahí está. Los de alto índice de CONEAT. Exactamente, son suelos que tienen profundidades en torno a los 120 milímetros y con capacidad es heterogéneo, pero en términos generales, no sé, 100 milímetros de capacidad de acumular agua, 100, 150 o más pueden tener. Después tenemos lo que es todos los suelos de la zona del basalto superficial, ¿no? Que como se ven ahí en la figura, lo que serían los departamentos de Artigas, Paysandú, Salto. Son suelos superficiales con de repente 20, 30 centímetros de profundidad y con capacidades de 40, 50 milímetros de acumular agua. Entonces, eso se ve cuando tenemos un periodo de varios días consecutivos sin lluvia. Esos tipos de suelos son los que primero se ven
afectados, ¿no? No es el caso de este momento, donde al norte del Río Negro es donde está mejor la situación, Sí. y en este caso al sur del Río Negro es donde el déficit hídrico es importante y bueno, la situación está a la vista. Ahí está. Y después, bueno, vemos también el suelo de Rivera, Tacuarembó, tienen buena capacidad de acumular agua, pero de repente son suelos con una pobre fertilidad, entonces no son buenos para, de repente, para agricultura. Y lo mismo también tenemos suelos en la zona de lo que es Rocha, 33, también tenemos suelos muy profundos, y después suelos superficiales en todo lo que es la zona de las serranías, ¿no? Y allí el corazón de los humedales de Rocha, el verde más intenso, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros que como insumo de partida usamos esta carta de suelo, ¿no? Que es del Ministerio de Ganadería, la Dirección de Suelo. Y después, a partir de eso y a partir de información que nos proporciona Inumet de su red pluviométrica, de la información de precipitación diaria, nosotros generamos lo que se conoce, lo que es el balance hídrico a nivel nacional. Y una de las variables de salida del balance hídrico es esta, que es el contenido de agua disponible en el suelo, que está expresada en milímetros, ¿no? Y como vemos, esto es para junio ahora de 2015, y vemos que hay una situación, se dio una situación al norte del Río Negro, podemos decir, donde tenemos zonas con un contenido de agua disponible en el suelo de 90, 100, 120 milímetros. Podemos tener algunas zonas ahí, lo que es el este de Artigas, Salto, Paysandú, con contenidos de 30, 40 milímetros, y una situación al sur del Río Negro donde el contenido es 30, 40, 60 milímetros, ¿no? Ahora, si vemos la siguiente imagen, tenemos acá lo que es, este mapa muestra el porcentaje de agua disponible, es decir, cada suelo tiene una capacidad de almacenar agua. En la imagen anterior lo que vimos es cuál fue el contenido para el mes de junio en términos absolutos, cantidad de milímetros de agua. Para que la gente tenga una idea, 1 milímetro de agua en una superficie de metro cuadrado equivale a 1 litro. Entonces, si nosotros decíamos en la imagen anterior 40 milímetros, quiere decir que había disponible 40 litros de agua por metro cuadrado. Por metro cuadrado de superficie, ¿no? En esta imagen estamos expresando también el contenido de agua en el suelo, pero de manera porcentual, es decir, relacionado a la capacidad máxima que tiene el suelo de acumular agua, ¿no? Y vemos que lo mismo, al norte Río Negro, vemos que hay zonas con 80, 90% que tenían de agua disponible en el suelo, y al sur del Río Negro zonas con 30, 40, 50%, que es un contenido bajo. Es decir, para más o menos tener una idea grosera, cuando el contenido de agua en el suelo cae por debajo de un 50%, ya es limitante. A los cultivos, a las plantas les hace difícil extraer agua del suelo, ¿no? Y allí se observa una situación muy particular en la confluencia de los límites de los departamentos de Maldonado, La Valleja y Rocha. Dentro de toda esa situación anaranjada y roja, un ojo verde donde parece que ha llovido lo suficiente o que la situación allí es distinta al resto, en el este. Bueno, esto hay que esto hay que verlo más, no tan puntualmente. Claro, es más a escala país, a escala regional, porque vamos a decir, nosotros para generar estos mapas partimos de una red de pluviómetros que nos proporciona Inumet, y a su vez de información de nuestras estaciones. Entonces, vamos a decir, con esa cantidad de información que hay es difícil cubrir lo que es toda la heterogeneidad que se da a nivel de territorio, porque la lluvia es un fenómeno que es muy puntual. O sea, puede pasar que llueva acá y a 20 kilómetros no llueva. Es muy heterogéneo espacialmente y temporalmente. Entonces, a veces hay que ser medio cuidadoso con tomar exactamente, decir, bueno, como el mapa acá me muestra que pasó esto, es como una idea, ¿no? Una generalización. Es decir, esto no, por ejemplo, esta información no se puede usar a escala de predio. Es decir,
no sé, el productor decía, bueno, a ver, acá el mapa me muestra que hay 30% de agua disponible y como mi predio cae acá, yo puedo asumir, no, o sea, Claro. Hay heterogeneidades que... Y hay otra información muy relacionada con las seccionales policiales. Claro, exactamente. Que es en la siguiente figura. Esto mismo que nosotros hacemos a escala país, nosotros ya lo llevamos a una escala, vamos a decir, le mejoramos la resolución espacial y lo llevamos a una escala de seccional policial porque, vamos a decir, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, mucha información que posee está a escala de seccional policial, no sé, puede ser unidades ganaderas. Entonces, le permite cruzar esta información y decir, bueno, si yo tengo una unidad ganadera, una seccional policial que tiene determinada carga animal y sé que el contenido de agua de celos es bajo y tengo una carga animal alta, bueno, es una situación crítica, ¿no? Entonces, es lo que vemos acá, que la información se presenta por seccional policial, ¿no? En suma, la situación actual del país es esta. Sí, y lo que vemos es que al mes de junio, este mapa muestra la situación de los últimos 10 días de junio, el 21 al 31 de junio. Ahora nomás, una semana atrás, claro. Un poco más. Y lo que se está mostrando es el porcentaje de agua disponible en el suelo, el promedio de esos últimos 10 días. Y como vemos que hay una situación, al norte, partimos el país a la mitad, al norte es una situación y al sur es otra. Totalmente distinta. Totalmente diferente, ¿no? Como que de cualquier modo el este del país, que fue la primera zona que generó la emergencia agropecuaria, algo ha mejorado. Algo ha mejorado, sí, digo, si vemos, los amarillos son contenido de agua en el suelo de 20 a 40%, el verde claro es de 40 a 60, o sea que digo, es una situación mejor que la que estaba. Y las zonas amarillas, bueno, tienen de 20 a 40, es una situación, digamos, como si tomamos ese valor de referencia al 50%, digo, es un valor de corte que podemos poner, ¿no? Bien, y reiteremos que esta información es la que toma en definitiva el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para adoptar las decisiones que se han adoptado recientemente. Ahí está. Bien, ¿algo más para agregar? Y después te voy a mostrar una última imagen, que es la que sigue. Esta es una que muestra el índice de bienestar hídrico, que es muy parecida al porcentaje de agua disponible. Es decir, la escala va de 0 a 100 y cuanto más cerca de 100 es mejor, o sea, más agua disponible había para las plantas y más cerca del rojo, menos disponible. Y la última imagen que te quiero mostrar es la de agua no retenida en el suelo. ¿Esto qué quiere decir? Como yo te comentaba hoy, parte de la precipitación infiltra en el suelo y parte se pierde como escurrimiento superficial. Eso que se pierde como escurrimiento superficial es lo que se presenta acá como agua no retenida. Y esta agua no retenida sirve para recargar cañadas, arroyos, tajamares. Y como vemos, de vuelta, al sur del país, prácticamente cero ha sido el agua no retenida y por lo tanto digo, eso es un problema porque hay falta de agua para los animales, ¿no? Por algo, para los animales y para la agricultura también. Por algo los arroceros hace pocas horas nos decían de su preocupación, más allá de los mercados, de los valores, etcétera, etcétera, de la escasa acumulación que tienen en las reservas de agua absolutamente necesarias para el riego y para la producción de arroz, ¿no? Exactamente. Bien, nos faltaría ahora saber cómo estamos de pasturas, lo cual lo vamos a estar analizando junto contigo y con Guadalupe para el próximo programa en el que nos visite. Sí, ahí vamos a estar hablando de lo que es índices verdes que nos muestran el estado de las pasturas y de las perspectivas climáticas. Bien, Adrián, nosotros les estamos agradeciendo tanto a ti como a Guadalupe Tiscornia el habernos visitado, el haber iniciado este periódico análisis de la situación climática y sus consecuencias en el suelo destinado a la agricultura, a la agropecuaria en general. Y bueno, nos encontramos en pocos días más. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros nos encontramos con ustedes en instantes nada más tras esta pausa para seguir informándoles. Ya volvemos.